el segundo vídeo sobre histología. En este caso vamos a hablar de histología animal y luego abordaremos cómo es la organización en órganos y aparatos y sistemas de los animales. Lo primero que quiero recordar el vídeo anterior, la parte más densa de los tejidos vegetales. Acordaos que teníamos unos meristemas, que son las células madre, células totipotentes, y hablamos de apicales o primarios, que eran crecimiento longitudinal, y laterales, que crecía en grosor, que teníamos el cambio de los vasos sanguíneos y el felógeno para el súber del tejido protector. Luego los protectores eran el epidérmico, que generaba estructuras como la cutícula, que era la cera, los estomas, que es por donde respiran las plantas, hacen intercambio gaseoso, o los tricomas, que son los pelillos. Y luego tenemos el tejido suberoso o peridérmico o súber, que es lo que está detrás de la piel del tronco para darle protección a la entrada de insectos o de parásitos. Luego tenemos las parénquimas. Acordaos que la clorofílica, que hacía la fotosíntesis, de reserva para almacenar principalmente almidón, aerífero porque almacena aire y acuífero porque almacena agua. Luego de sostén, la colénquima, que eran células vivas, y la esclerénquima, que son células muertas. Y aquí teníamos las esclereidas, que son células que están alternas en órganos de las plantas, y las fibras que podían ser silemáticas, si estaban asociadas al xilema, o extrasilemáticas, están asociadas al floema. Los tejidos conductores teníamos el xilema y el floema, el xilema la savia bruta, el floema la savia elaborada, y veíamos la estructura en el floema con las células cribosas y en el xilema con las tráqueas, y luego los secretores, que aquí los llamamos hematodoríferos, que es un sinónimo bueno para odontóforos, que era la palabra que yo había usado, laticíferos, que producen sales, o los que producen hormonas, los que producen néctar. Un poco de recuerdo para ubicaros, porque este tema es muy importante que tengáis claras las clasificaciones. En el caso de los tejidos animales, los tejidos, como sabéis, es un paso intermedio entre la organización celular y la organización en órganos y sistemas, y lo que vamos a ver lo tenéis aquí resumido en esta tabla. Tenemos el tejido conectivo, que tiene varios tipos: conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo y linfático. Luego tenemos el tejido epitelial, que puede ser de revestimiento glandular. Y luego los tejidos musculares, esquelético, estriado o cardíaco. El esquelético es liso, estriado y cardíaco. Y el nervioso, que es un tejido bastante complejo pero no tiene subunidades. Vamos a irlo viendo uno por uno. El tejido conectivo. El tejido conectivo tiene dos funciones básicas. Por un lado, conecta, de ahí su nombre, otros tejidos, y por otro lado es el soporte de las estructuras del cuerpo, es lo que nos rellena, ¿vale? Igual que en las plantas solía ser el parénquima, en los animales es el tejido conectivo. Está compuesto por células que se llaman en general fibroblastos, aunque vamos a ver que tienen nombres particulares en cada tipo de tejido conectivo. Luego tenemos una matriz, un espacio intercelular que suele tener fibras o sales o componentes específicos. Y luego lo que os decía, fibras de colágeno, elastina, reticulina, en función del tipo de tejido conectivo que sea. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos el tejido conjuntivo, que es el que realmente rellena, ¿vale? Que por ejemplo la dermis debajo de la epidermis es tejido conjuntivo. Luego el tejido adiposo, que es el que almacena las grasas. El cartilaginoso, que forma estructuras como las orejas o la nariz. El sanguíneo, no hace falta que lo diga. Y el linfático, que aparece en el sistema linfático. Aquí tenemos un ganglio linfático, que es eso que se nos inflama cuando tenemos una infección. Y por último el óseo, que forma los huesos. Y pues lo vamos a ir viendo en detalle. El tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo sirve de unión. Es el que hace que seamos una unidad y no tengamos el estómago flotando en la nada. Entonces, se clasifican dos tipos según la cantidad de células. Si hay muchas células, hablamos del tejido conjuntivo laxo. Hay muchas células, porque las células pesan menos, son menos densas que las fibras, que es las que constituyen el tejido conjuntivo denso, que es más abundante en fibras y menos células. El tejido conjuntivo laxo lo encontramos entre los órganos y los vasos sanguíneos, ¿vale? Que este es el ejemplo más típico, es la dermis. Tenemos la epidermis y la dermis en medio, que es la que nos conecta con los huesos y los músculos, y luego también recubriendo vasos sanguíneos, ¿vale? Tenemos la arteria, que es un tejido epitelial, y luego un tejido conectivo laxo uniendo los vasos sanguíneos con el resto del cuerpo. ¿Qué componentes tiene? Tiene una matriz, es una matriz gelatinosa, tiene fibras pero no es dura, y en esa matriz pueden entrar vasos sanguíneos y nervios. Muy importante porque es un tejido vascularizado. ¿Qué significa eso de vascularizado? Que tiene vasos sanguíneos que le permiten intercambio de sustancias. Le llegan nutrientes y es capaz de poner las sustancias de desecho en los vasos sanguíneos para que se las lleven a los riñones.
Luego tiene las células. Dentro de las células tenemos los macrófagos, que son células defensivas con capacidad de fagocitosis. Luego los fibrocitos, que son los que se encargan de crear las fibras. Y los mastocitos, que tienen una sustancia que se llama heparina, que es muy importante para la coagulación. Por su parte, en el tejido conjuntivo denso tenemos el que es irregular, que es, pues eso, por su forma irregular y se encuentra entre órganos, y la fibra mayoritaria es colágeno. Como veis, aquí en la parte laxa hay muchos puntitos morados, que son las células, y aquí en la parte irregular lo que se ven son los haces de fibras. Se ve pocas células. Y por otra parte el regular, que está en tendones, ligamentos, en donde las fibras están colocadas, ¿vale? Y gracias a las fibras de colágeno se alcanza gran resistencia. Entonces, de forma de resumen, del conjuntivo tenemos el laxo si tiene muchas células y el denso si tiene pocas células y muchas fibras. Luego del denso podemos tenerlo colocado, entonces es regular y forma estructuras como los tendones, o bien ser irregular y aparecer pues con formas irregulares y lo que hace es rellenar el espacio entre órganos. Cuando seáis mayores probablemente vuestros hijos estudien un órgano que nosotros no estamos estudiando, que es el intersticio. El intersticio es todos esos espacios que forma este tejido conjuntivo que rellenan nuestro cuerpo. Y ese no se le está dando mucha importancia, pero ahora se está viendo que es una fuente de transmisión de células cancerosas, que participa mucho en la inmunidad. Entonces todo eso que hasta ahora no se estudia, probablemente en el futuro se incluya en los currículos. Sigo. El tejido adiposo. El tejido adiposo es más sencillo, su función tiene dos funciones clásicas. Una es al almacenar energía en forma de grasas y la otra es un amortiguador. Amortiguador tanto térmico, es decir, evita que cambie mucho la temperatura, como mecánico, evita los golpes. Aquí tenemos los dos tipos principales. Está formado principalmente por adipocitos, ¿vale? Que son células especializadas en reservar grasas, y lo encontramos en dos sitios. En la hipófisis tenemos el tuétano, que es esta parte de aquí, que es el tuétano se come, es la caña del cocido, o no sé cómo lo llamaréis, y es lo que se alimentan los buitres, quebrantahuesos y demás carroñeras que se alimentan de huesos. Y es muy rojito porque está vinculado a la formación de células sanguíneas, ¿vale? Entonces almacena energías para que las células hematopoyéticas, las que hacen las células sanguíneas, tengan energía para su trabajo. Y luego bajo la piel, en la barriguilla o en las zonas donde acumulemos, tenemos el panículo adiposo, que es este blanquito de aquí, que no está ni mucho menos tan vascularizado y que su función es almacenar energía para todo el cuerpo. El tejido cartilaginoso, su función es formar estructuras duras pero flexibles. La oreja la podéis doblar, la podéis maltratar, pero no la podéis arrancar, no la podéis romper. Se encuentra en el esqueleto de algunos peces, los peces cartilaginosos, que son tiburones, rayas, y de los embriones. Y además forma estructuras adultas como nariz, oreja, tráquea, bronquios, articulaciones y discos intervertebrales. ¿De qué está compuesto? Pues vemos por un lado el pericondrio. Esto es una oreja, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces tenemos el cartílago aquí y como el cartílago no llega a los vasos sanguíneos, tiene el pericondrio, que es alrededor unas células que se encargan de transportar los nutrientes y recoger las sustancias de desecho para comunicarlas a los vasos sanguíneos, que es una especie de intermediario, ¿vale? Entre la estructura, aquí también se ve muy bien, la parte del cartílago, y el pericondrio, que es la que se encarga de hacer el intercambio de sustancias con los vasos sanguíneos. Luego los condrocitos, que son las células que forman realmente el tejido cartilaginoso. Y por último una matriz. En medio de las células hay unas sustancias que son semisólidas y están formadas por proteínas. Vuestras orejas no tienen hueso, como bien sabéis, son todo proteínas que son capaces de hacerla dura. Seguimos con el tejido óseo. La función es formar las estructuras resistentes del cuerpo, los huesos, y ¿dónde aparece? Pues en el esqueleto de los vertebrados. Los componentes tenemos por un lado una matriz sólida formada por sales. Vemos que aquí estos puntitos son las células, estos son las células, y en medio hay una matriz formada por sales de calcio que la hace dura. Luego tiene unas lagunas óseas, que son canales por donde circula, porque por los vasos sanguíneos, por los huesos circulan vasos sanguíneos y nervios, si no, no dolería romperte un hueso. Y esas zonas por donde se conectan se llaman lagunas óseas. Luego tenemos tres tipos de células. Tenemos los osteoblastos, que son las células que van a formar nuevas células. Tienen una forma estrellada muy característica. Los osteocitos son las células maduras, ya están en fase de senectud, en G0, no van a realizar más mitosis, pero siguen formando las células, son estrelladas, aquí no se ve muy bien, pero es la mejor que he encontrado dentro de un hueso. Esto es una laguna ósea, y aquí tenemos las células que, digamos, serían parecido al
al cámbio, al meristema, van a formar nuevas células, mientras que estos osteocitos ya están maduros y ya no van a formar nuevas células, y esto de aquí es la matriz salina con sales de calcio. Y por último tenemos los osteoclastos, que lo que se encargan es de digerir estos osteocitos, osteoblastos, para reciclar las sustancias, ¿vale? Y son muy identificables porque tienen un gran tamaño. Aún así, de fotos no os voy a pedir que identifiquéis nada, simplemente por adornar un poco el vídeo. Seguimos, el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo tiene varias funciones. Por un lado, transporta sustancias. También tiene una función defensiva, ya que transporta los glóbulos blancos que se encargan de identificar y matar a los patógenos. Y mantiene la homeostasis. Tanto la temperatura como la cantidad de sales y demás es regulada por la sangre. Aquí tenemos sus componentes, vamos a irlos viendo. Por un lado tenemos el plasma, que es el 55% en peso y es principalmente agua con biomoléculas disueltas. Agua con proteínas disueltas, con glúcidos disueltos y demás. Luego tenemos las plaquetas, no las incluimos en los glóbulos porque las plaquetas, que las veis aquí chiquititas, son fragmentos de células. ¿Vale? Se forma una célula, esa célula se rompe y eso son las plaquetas. Y participan en la coagulación sanguínea. Y luego tenemos los glóbulos. Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos son células sin núcleo, ¿vale? Muy características, aquí tenéis, que tienen una proteína que se llama la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno. Cuidado porque solo transportan oxígeno, el dióxido de carbono va disuelto en el agua. Luego tenemos los glóbulos blancos o linfocitos, de los que vamos a ver varios tipos. Tenemos por un lado los macrófagos o monocitos. Son células muy grandes que se encargan de hacer ¿cómo se llama esto? La fagocitosis de los patógenos. Los hemos visto en otros sitios, lo hemos visto en el tejido conjuntivo laxo. Ahí también hay macrófagos que se encargan que si te entra una herida tienes una herida en la piel y tienes una entrada de bacterias, se encargan de comerse esas bacterias. O sea que son los que lo limpian, los barrenderos a grosso modo, sin identificar ni nada. Y luego tenemos los linfocitos. Los linfocitos tienen estos núcleos con forma de riñón. Y tenemos dos tipos, los T, que identifican patógenos, y los B, que fabrican anticuerpos. Los linfocitos T está hablando mucho con la COVID porque son los que te van a generar inmunidad. Y luego tenemos los granulocitos, que tienen el núcleo lobulado, como el neutrófilo, los eosinófilos y los basófilos, que no los veo por aquí, pero también están. Entonces, los neutrófilos se encargan de ser fagocitos, pero específicos. Mirad, con el tamaño del monocito son más o menos del mismo tamaño, son células grandes que son capaces de fagocitar bacterias. Los eosinófilos se encargan de parásitos mayores como algunos protozoos de la malaria o incluso atacar a las tenias o a las lombrices intestinales. Y luego los basófilos, que están vinculados con la inflamación, la respuesta inflamatoria y la coagulación sanguínea. Estas es de los tejidos más complejos. Seguimos con el linfático, lo vamos a ver muy por encima. El linfático siempre se ve regular. Tiene dos funciones. Drena el líquido intersticial. ¿Eso qué significa? Que cuando hay mucho líquido en el intersticio, que os decía, en el espacio intercelular, ese líquido va a los vasos linfáticos para volver al sistema sanguíneo por un circuito bastante complicado. Y luego se encarga de transportar las proteínas entre el intersticio y la sangre. Proteínas y grasas circulan por el sistema linfático y si hacen falta salen para alimentar las células que están alrededor. Además de tener una función defensiva porque, como su nombre indica, transportan glóbulos blancos del tipo linfocitos. Componentes, pues tenemos un plasma, igual es agua con las biomoléculas disueltas, las células defensivas o linfocitos. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en este sistema linfático tiene algunos órganos asociados, como el bazo y el timo, y luego es un circuito, aquí se une con la vena cava descendente y es donde se pasan las sustancias que ha recopilado el tejido, el sistema linfático al sistema circulatorio, y luego los ganglios, que muchas veces tocan los médicos porque cuando tenemos una infección los ganglios se hinchan. Los ganglios se encargan de producir linfocitos. Si están hasta arriba de trabajo porque hay muchos patógenos en el cuerpo, pues produce muchos linfocitos y se inflaman. Esto es el sistema linfático que os decía. Bien, y también tenemos tejido linfático disperso entre los órganos, ¿vale? El que se encarga de ir con capilares. Aquí lo que vemos son los vasos linfáticos principales, pero esos vasos linfáticos se hacen cada vez más estrechos y llegan a entrar a los límites de los órganos para producir este trabajo de recuperar el líquido intersticial y proteger mediante los linfocitos. Los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales se sirven o bien de revestimiento o bien de secreción, es decir, revestimiento, proteger, cubrir las cosas, o bien son células que se encargan de producir sustancias para secretarlas, para sacarlas fuera de esas células, o bien
en una parte funcionan para la absorción, en la digestión, en el intestino, las células que se encargan de la absorción de los nutrientes son tejidos epiteliales. Y además algunas tienen función de recepción de estímulos, como la pituitaria de la nariz, también es un tejido epitelial que percibe cambios en el ambiente, y en algunos casos, como en los alveolos de los bronquios, se encarga del transporte de gases. Aunque principalmente hablemos de estos dos, ¿vale? Luego el revestimiento suele tener especializaciones de transporte, digestión o percepción de estímulos. ¿Qué características tiene? Que el tejido epitelial no tiene materia intercelular, salvo en la parte límite, que tiene una zona que llamamos lámina basal, que sí que tiene contacto o sí que tiene materia intercelular, pero en general son células unidas. Tiene una alta capacidad de regeneración, lo hemos visto varias veces en clase, la piel de vuestro cuerpo cambia todas las semanas. Y aquí he hecho un pequeño esquema que luego vamos a ver en detalle para ver los tipos. Tenemos los dos principales, revestimiento y glandular. El revestimiento puede ser simple o puede estar estratificado, y el simple puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser prismático. Mientras que los glandulares forman glándulas, que pueden ser endocrinas si lo vierten dentro de los vasos sanguíneos para que vayan las partículas formadas a la sangre, exocrinas si lo vierten en otro sitio que no sean los vasos sanguíneos, y mixtas si fabrican unas sustancias que van a la sangre y otras sustancias que van a otros sitios, como el páncreas. Vamos a verlo en detalle. Vale, el tejido de revestimiento. La función, como hemos dicho, es recubrir las superficies externas e internas del cuerpo. Es decir, si pensamos en el esófago tiene una parte externa que cubre el órgano, que es tejido epitelial, y una parte interna que cubre la luz, el lumen del órgano, que también es tejido epitelial. Y en medio tendrá músculo, conectivo y demás. Las características, como os decía, no tiene vasos sanguíneos, pero sí que pueden introducirse entre las células terminaciones nerviosas, y es un tejido elástico y resistente. Pensad en vuestra piel. Lo que veíamos con los tipos. En el tejido simple, tejido epitelial simple, tenemos una capa de células única, y en el estratificado tenemos varias capas de célula. Y la más externa está formada solo por queratina. Son células muertas queratinizadas. Es decir, que el espacio que ocupaban esas células lo ocupa ahora la queratina. Dentro del simple tenemos los prismáticos. Tienen forma de prisma y es muy característico de las paredes internas del intestino delgado, donde tenemos las células, el microvilli, que tiene estos cilios para aumentar la superficie de absorción. Luego tenemos los cúbicos, también muy típicos del ovario y del riñón. Es una capa que protege, ¿vale? Estos son los tubos de las nefronas. Y por último los planos, ¿vale? Que es una capita que aparece de células planas que protege. En este caso suele aparecer en los vasos sanguíneos, en el endotelio y en el peritelio, y en el corazón. Respecto al estratificado, es muy típico de la piel, principalmente también de la boca, del esófago y de la vagina, y tiene esta forma. Tenemos varias células de tejido epitelial de revestimiento. Esta parte ya se está queratinizando, que por eso está más oscura, se están rellenando con queratina y las células están muriendo, y esto ya son restos de células formados o rellenados completamente por queratina. Entonces este sería el estratificado, que hay varias capas, mientras que en el simple solo hay una capa. El simple puede ser prismático, cúbico o plano. El tejido glandular. El tejido glandular produce sustancias para que salgan de la célula y realizar alguna labor. Lo podemos encontrar en todos los órganos. Por ejemplo, el jugo gástrico los producen unas células de tejido glandular dentro de la estructura del estómago, o los jugos intestinales, que igual en el duodeno tenemos unas células que producen esos jugos, o bien unidas el tejido glandular formando glándulas. Las glándulas se clasifican en tres tipos. Como veíamos antes, tenemos las endocrinas, que segregan hormonas y que van a la sangre. Un ejemplo sería la hipófisis, y aquí tenéis las glándulas que tenemos en vuestro cuerpo. Tenemos la hipófisis, que está en el cerebro y que es controlada por el hipotálamo. Luego tenemos las tiroides, que a veces da muchos problemas, el timo, la glándula suprarrenal de la adrenalina, el páncreas, que produce la insulina y el glucagón, y los estrógenos en los ovarios o los andrógenos en los testículos. No hay que sabérselo de momento, lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las exocrinas, que vierten al exterior o a cavidades internas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, pues emiten sudor que va fuera. O las glándulas salivales, producen saliva que va adentro de la boca, pero no va a la sangre. O sea que las endocrinas siempre van a la sangre, las exocrinas o al exterior o al medio interno, pero no a la sangre. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las glándulas lagrimales, por ejemplo,
El páncreas produce también los jugos pancreáticos que se encargan de la digestión en el duodeno. Esto es la estructura de una glándula sudorípara, o las glándulas salivares, que las tenemos repartidas por la boca. Y tenemos las mixtas, que principalmente la más conocida es el páncreas, porque realiza las dos funciones. Por un lado, genera hormonas endocrinas y por otro lado, genera sustancias exocrinas. Los tejidos musculares. La función del tejido muscular son células muy especializadas capaces de contraerse y estirarse, y por tanto de producir movimiento. ¿Qué características tienen? Pues que son células que se conocen como fibras y que son muy ricas en dos proteínas, la actina y la miosina. Las fibras musculares se agrupan en haces que se unen por tejido conjuntivo y por vasos sanguíneos que se encargan de alimentarlas. Aquí lo veis. Vale, esto de aquí son los sarcómeros, que no vamos a entrar en detalle, pero es la estructura que tienen las proteínas dentro de la célula. Estas células, que son muy alargadas, por eso se les conoce como fibras, se unen en fascículos, en haces, y estos haces están rodeados de tejido conjuntivo y tienen vasos sanguíneos. Y luego el conjunto de haces nos da lugar al músculo. Esto sabéis seguramente más vosotros que yo, que dais mucha anatomía. Los tipos de tejido muscular, tenemos el muscular liso. Las células son mononucleares, porque vamos a ver que algunas plurinucleares, y es en los animales invertebrados es el tejido que se encarga del movimiento, mientras que en los vertebrados ya se ha quedado reducido al movimiento involuntario, es decir, es el que tenemos en el esófago, en el estómago, en los órganos que se mueven solos. Mientras que el muscular estriado puede ser de dos tipos. Tiene el bandeado este característico de actina y miosina, forma los sarcómeros, y tenemos dos tipos. Por un lado el esquelético, que se encarga del movimiento voluntario, y el tejido muscular estriado cardíaco, que es el que mueve el corazón y que aunque tiene los sarcómeros, es decir, las bandas de actina y miosina, su función es involuntaria. En el tejido muscular estriado esquelético tenemos células cilíndricas y plurinucleares y forman el sarcómero, esta estructura tan característica a rayas, mientras que en el cardíaco las células son mononucleares y forma un tejido característico del corazón, que es el miocardio. Infarto de miocardio, porque lo que te deja de funcionar es el tejido muscular del corazón. Bien, y vamos con el tejido nervioso. El tejido nervioso tiene una función fundamental, que es transmitir el impulso nervioso. Pensar, mandar órdenes al cuerpo, controlar. Está formado por dos tipos principales de células, las neuroglía o células glía, que se encargan de proteger, nutrir y aislar a las neuronas. Las neuronas, que son las grandes protagonistas porque son las que se encargan de la sinapsis. Las neuronas son células tan especializadas que para nutrirse, protegerse y demás necesitan las células glía. Las células glía, os he puesto aquí un dibujito. Vamos a ver estas, de las 5 que vienen, vamos a ver 4, las que son como el epitelio de revestimiento no las vamos a ver. Vamos a ver los oligodendrocitos, que se encargan de producir mielina, ¿vale? Dentro del sistema nervioso central, SNC, sistema nervioso central. Luego tenemos las células de Schwann, que producen la mielina, pero dentro del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encéfalo, es decir, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la columna vertebral, y la médula espinal en este caso, mientras que el tejido nervioso periférico son todos los nervios que surgen del sistema nervioso central y alimentan al resto del cuerpo. Llegan hasta los dedos de los pies, los dedos de las manos y demás. Luego tenemos los astrocitos, que lo que se encargan es de darle nutrientes a las neuronas, y las microglía, que lo que se encargan es de recoger las sustancias de desecho. ¿Vale? Las dos que hacen mielina, que es fundamental para la velocidad del pensamiento en el sistema nervioso central, son oligocitos, en el sistema nervioso periférico son células de Schwann, y luego los astrocitos, que le aportan nutrientes, y las microglía, que recogen las sustancias de desecho. Por su parte, las neuronas, según su función, pueden ser sensoriales si van de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central, motoras si van del sistema nervioso central al aparato locomotor, a los responsables del movimiento, y de asociación, que son las que transforman la información del sistema nervioso de los órganos de los sentidos y deciden la orden que le quieren mandar a través de las neuronas motoras. Digamos que son las que piensan, entre comillas, muchas comillas. Y luego, según su estructura, tenemos monopolares o unipolares, es decir, solo tienen un axón y no tienen prácticamente dendritas. Bipolares tienen dos axones. Y multipolares, que es la estructura básica, con sus árboles de dendritas y luego un axón largo. Y unas cositas más sobre el sistema nervioso. Aquí veis el funcionamiento. Tenemos un sistema nervioso central. Tenemos la unión sináptica. Acordaos que la sinapsis se produce en un hueco, ¿vale? En el espacio intersináptico, la célula por la que viene el nervio manda una serie de vesículas con neurotransmisores,
si la cantidad de neurotransmisores es suficiente, se activa la siguiente neurona. Si la cantidad de neurotransmisores no es suficiente, se nos olvida la idea y decimos, estaba pensando en algo y no me acuerdo. Pues eso es lo que pasa cuando no alcanzamos el nivel de neurotransmisores necesarios. Así que quedaros con la idea, estos le dieron el Nobel a Ramón y Cajal en su momento por descubrir que las células nerviosas no están unidas, sino que tienen un huequillo y que la comunicación es química. Luego lo que os ponía por aquí, las fibras amielíticas o grises frente a las fibras mielíticas o blancas. Y se ve muy claro con este dibujo. En una fibra gris tenemos varios axones alrededor de la misma célula de Schwann. O sea, la célula de Schwann recoge varios axones, mientras que la fibra mielínica o la fibra blanca es solo un axón y rodeado por una célula de Schwann. ¿Veis la diferencia, no? Pues esto es la sustancia gris famosa y la sustancia blanca. Lo que varía es la cantidad de axones que van dentro de la célula de Schwann. Y luego cuando tenemos una fibra nerviosa y luego rodeada, es decir, varias fibras de estas unidas por tejido conectivo, lo que tenemos es lo que se conoce como nervio. ¿Vale? Los nervios al final, por eso os digo que hay células muy largas en el cuerpo. El soma, el cuerpo de la neurona, puede estar en la columna vertebral y el nervio, es decir, el axón protegido por las células de Schwann, puede llegar hasta el dedo meñique del pie. Entonces, eso es solo una célula, aunque sea de grosor microscópico, pero que tiene una longitud que puede ser de más de 1 metro. Bueno, luego la organización animal, como sabéis, los animales nos caracterizamos por 3 cosas. Somos pluricelulares, del tipo de células animales. Luego somos heterótrofos, no podemos producir nuestra propia materia, así que tenemos que obtener la materia y en consecuencia la energía de otros seres vivos. Y nuestra organización pluricelular es a través de tejidos, que luego forman órganos, que luego forman aparatos y sistemas. Luego la mayor parte de los animales tienen órganos sensoriales y la mayor parte de los animales tienen capacidad de movimiento. El principal problema para estas dos, para el que está en azul más clarito, son las esponjas. Las esponjas, los poríferos, han estado durante años viendo dónde las metían y al final son animales, pero órganos sensoriales no tienen casi ni organización tisular. Y por otra parte, la capacidad de movimiento la pueden tener algunas especies en las fases muy embrionarias. O sea, de recién nacidos se mueven un poquito, bueno, más que se mover, se les arrastra la marea y donde caen ahí se la plantan. Entonces, aunque el resto de los animales lo tengan, como las esponjas no lo tienen, pues lo tenemos que poner aquí casi todos. Luego también la simetría es otra característica de los animales, es decir, tenemos 2 tipos de simetría. La simetría bilateral, es decir, si nos parten por el plano axial, tenemos 2 partes más o menos idénticas. Acordaos, en el lado izquierdo tenemos un corazón, en el derecho no, pero vamos, más o menos somos idénticos. Y luego otro tipo de simetría que es la radial, es decir, que tiene infinitos planos de simetría. Y se me vuelven a escapar los poríferos, las esponjas, que son asimétricas. Alguna hay con simetría radial, pero la gran mayoría son asimétricas. Y luego los niveles de organización, no todos los filos dentro del reino animal llegan al mismo nivel de organización. Aquí se ve muy bien esto, es patchwork, se llama esto de coser, pero se ve muy bien los poríferos y los nidarios tienen organización tisular, es decir, solo tienen tejido, no llegan a tener órganos. Luego ya a partir de los gusanos planos, de los platelmintos, empezamos a tener órganos, tubo digestivo. Y luego a partir de, por su lado, los invertebrados, artrópodos y equinodermos ya tienen sistemas propiamente dichos. Y por otro lado, los vertebrados ya tenemos todos sistemas. Pues vamos a ver un poco los sistemas asociados a a cada una de las funciones. Es una introducción a temas posteriores, así que voy a ir un poco más rápido, ¿vale? El aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor están relacionados con la función de nutrición. Entonces, en el digestivo tenemos un tubo digestivo y las glándulas anejas, y la función principal es transformar los alimentos en nutrientes e incorporarlos para que puedan aprovecharlos las células. El aparato digestivo puede ser muy sencillo. En los nidarios, pólipos, medusa tienen esto les hace mucha gracia a los pequeños, en la boca ano, es decir, solo tiene un orificio de entrada y salida, y luego tiene una cavidad gastrovascular donde el alimento pasa un tiempo hasta que lo pueden aprovechar las células. Y luego tenemos el aparato digestivo de los insectos, ya es un tubo más complejo con algunas glándulas anejas y tiene algunas partes parecidas al esófago, por ejemplo, pero ya en vez de llamarlo estómago lo llamamos buche porque tiene una función de masticación también. Bueno, que es bastante más complicado. Y el de las aves, que a mí me parece el más difícil, junto al de los rumiantes, que como no tienen dientes, tienen un buche muy musculoso donde mastican. Voy a ir un poco más rápido que si no me enrollo. Luego el respiratorio, podemos tener diferentes órganos encargados del intercambio gaseoso, que es la función del respiratorio, captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Pueden ser piel, pulmones, branquias o tráqueas.
Las tráqueas son pequeños orificios con un tubito que entran en el interior del cuerpo de los insectos. Las branquias, acordaos que un pez con la boca cerrada se muere porque el agua entra por la boca y sale por las branquias, y el salir por las branquias coge el oxígeno. La cutánea, muy típica de las lombrices de tierra y de los anfibios. Y la pulmonar, que aparece en pulmones tanto en algunos grupos de vertebrados como mamíferos, aves o reptiles, y también en algunos moluscos, que es una cosa parecida a pulmón, aunque es divergencia adaptativa, es decir, llegan al mismo sitio por caminos distintos. El circulatorio, tenemos unos conductos, que son los vasos sanguíneos en nuestro caso, luego unas bombas que son corazón o corazones, el líquido, que no lo he puesto, que es la sangre, y luego pues hay dos modelos, el modelo cerrado y el modelo abierto, y sus funciones de transporte. En el modelo abierto lo que ocurre es que los vasos sanguíneos se acaban en una zona, sale la sangre a regar todas las células y luego se recoge en otra zona para volver a circular, mientras que en un modelo cerrado la sangre nunca sale de los vasos sanguíneos. Y respecto al excretor, están formados por órganos filtrantes, hay mucha diversidad, su función es eliminar desechos y mantener la homeostasis. Aquí también he puesto una errata, es homeostasis, no mesotasis. Y luego tenemos los más conocidos, los tubos de Malpighi, que están alrededor del aparato digestivo y se encargan de filtrar lo que no le interesa al insecto, o los riñones, donde tenemos la nefrona, que hay muchos protonefronas, es decir, la evolución de esta estructura se ve bastante clara en diferentes filos del reino animal, y al final lo que hacen es filtrar la sangre. Es poner todo lo que tiene la sangre en la nefrona e ir absorbiendo lo que me interese y lo que no, que se vaya. Seguimos, función de relación, también tenemos los órganos de sentido, sistema nervioso, endocrino y locomotor. Los sentidos tenemos mucha variedad, se encargan de percibir estímulos, como ejemplo los ojos, ¿vale? Los ojos de una mosca, que son compuestos, o los de esta araña, que son feos, a los ojos de humanos o los ojos de los reptiles, anfibios y demás. Mucha diversidad. El sistema nervioso, vamos teniendo cada vez órganos más complejos y se encarga de, por un lado, interpretar la información. Recordad que no se ve en el ojo, se ve en el cerebro, y es donde analizamos la información. En el ojo solo captamos la luz y luego, según la información, coordina y elabora la respuesta. Entonces tenemos en animales muy sencillos unos ganglios pequeñitos, mientras que en animales más complejos, bueno, por decirnos, aunque sea un poco antropocéntrico, tenemos ya el desarrollo del encéfalo con varias partes y demás. El sistema endocrino, pues está formado por las glándulas endocrinas que producen las hormonas y regula los procesos largos. Un proceso, por ejemplo, tenemos muy claro el crecimiento, las hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, pero en otros tipos de animales, por ejemplo en las mariposas, son las hormonas las que regulan, según el nivel de una hormona, el paso de larva a adulto. Y el aparato locomotor, músculos y huesos, que se encarga del movimiento. Sin músculos no hay movimiento, pero sin huesos tampoco hay movimiento. Acordaos de eso, ¿eh? Necesitamos algo duro que nos permita mantener la estructura y moverla. Y por último, sobre la función de reproducción, pues depende del tipo de ser vivo, es monosexual o hermafrodita, pero vamos, lo principal es que se encarga de la sexualidad, de producir nuevos seres, y tenemos unos órganos que son las gónadas, que producen hormonas sexuales, y además los gametos, que son las células especializadas en la reproducción sexual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como siempre lo trabajaremos en clase. Un saludo.